Dios les bendiga, mis amigos. Es necesario que la iglesia despierte. Es necesario que tú y yo veamos lo que está sucediendo en el mundo y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como hijos de Él. Dice la palabra en Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Queremos ver el reino de Dios, queremos ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, pero ¿qué está sucediendo con nuestra vida espiritual? El fracaso del ser humano, el fracaso espiritual del ser humano viene por la inmadurez espiritual que nosotros llevamos muchas veces. La palabra del Señor nos enseña en Primera de Corintios 13:11, dice la palabra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice la palabra del Señor que cuando éramos niños, cuando un niño, un recién nacido, tiene hambre, llora. Cuando un niño tiene frío, tiene calor, se siente enfermo, cualquier cosa que pase, su forma de expresarlo es llorar. Su forma de decir me pasa algo es llorando, porque no tiene la madurez, primero, para buscar una solución. Después, depende de lo que ellos quieren o de las personas que lo tienen a cargo. También depende si se puede dar a entender. Y muchas veces espiritualmente somos así y nosotros por todo lloramos, por todo nos quejamos, por todo nos incomodamos y nos hacemos víctimas. Eso es parte de la inmadurez espiritual que nosotros tenemos. Y es necesario que nosotros maduremos. Vea lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 5. Hebreos 5, capítulo 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los que buscan la leche no están preparados para las palabras sólidas porque han adquirido cierta inmadurez y no tienen la madurez para entender la palabra del Señor, para entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros seamos víctimas. Dios quiere que tú y yo seamos personas maduras, que aprendamos a entender el propósito de Dios, que aprendamos a entender las cosas de Dios. Una persona que no ha adquirido cierta madurez puede estar años en la iglesia, puede inclusive hasta servir en una iglesia y no tiene madurez espiritual. Es necesario que tú y yo aprendamos lo que es madurez. Una persona eh, inmadura pretende que se le esté diciendo, pobrecito, porque muchas cosas. Una persona que adquiere madurez ha crecido y puede dar y recibir alimento sólido, la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero nosotros somos niños espiritualmente hablando y tenemos que crecer espiritualmente. El diablo hoy hace y deshace lo que quiere en la iglesia, con los hijos de Dios, con todos aquellos porque no están preparados maduramente para aceptar la voluntad de Dios, para aceptar los planes de Dios, para aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Somos una iglesia madura, una iglesia madura. Muchas veces decimos somos maduros espiritualmente y no conocemos la palabra de Dios, no sabemos las parábolas, no sabemos de la Biblia, no sabemos del apóstol Pablo, no sabemos cada una de las cosas que vivió Jesús, las tentaciones, cómo murió, cómo resucitó, cómo le habló al pueblo, cómo predicaba él, cómo predicaba Pablo en medio de la cárcel, en medio de las pruebas, en medio de cuando era rechazado.
por todo. No conocemos eso, no conocemos la palabra de Dios. Y vea lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cercano. El tiempo de la venida del Señor está cerca. Y nosotros estamos preparados para la venida del Señor. Dice la palabra, bienaventurado el que lee la palabra de Dios y la practica. ¿Cómo alcanzamos nosotros o cómo sabemos que tenemos madurez nosotros espiritualmente? Cuando hemos leído la palabra de Dios y la ponemos en obra en los momentos difíciles, en los momentos que no son agradables y en los momentos que también son agradables, en los momentos de bendición, en los momentos de problemas, ponemos en práctica la palabra del Señor. No conocemos que la palabra del Señor dice todo lo puedo en Cristo que nos fortalece y es una arma que nosotros tenemos para pelear cuando decimos no podemos, cuando decimos no vamos a lograr esto. Dice la palabra que todo lo podemos pero en Cristo, que es nuestra fortaleza. Muchas veces nos sentimos débiles y la palabra del Señor dice, diga el débil, que fuertes somos en Cristo Jesús. Entonces es necesario que nosotros dejemos lo de niño, que dejemos todo aquello que nos hace sentir víctimas. Es que me pasan a mí las cosas, es que a mí no me quieren, es que no. Es necesario que adquiramos una madurez espiritualmente y sepamos, tengamos una identidad de parte de Dios. La identidad que Dios nos ha dado, que somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y que eso nos hace entregarnos al máximo. Una persona madura sabe presentar, sabe dar amor en los momentos en los que no lo está recibiendo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Quiere la separación de los matrimonios. Quiere los problemas entre las familias y muchas veces tratamos de tapar todo eso y no nos estamos dando cuenta que los más perjudicados somos nosotros. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú y yo no nos congreguemos. ¿Qué es lo que quiere? Es que ahí hay problemas, es que aquí hay problemas, es que allá hay problemas. No, muchas veces no nos estamos dando cuenta que nosotros somos el problema porque no estamos leyendo la palabra de Dios ni la estamos poniendo en práctica ni estamos haciendo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es necesario, iglesia, que tú y yo despertemos. Tiene que haber un despertar en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a comprometernos con Dios en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a decirle a Dios, necesito un cambio rotundo en mi vida y necesito ser verdaderamente un cristiano. Porque ser cristiano es una bendición de Dios. Ser un verdadero cristiano. Ser alguien que no se deja engañar. Ser alguien que no se deja perturbar por lo que está escuchando a la par. Ser alguien que más bien en vez de desanimarse tiende a animar, tiende a decir vamos a ir adelante, vamos a seguir buscando la palabra de Dios, vamos a meternos a trabajar, vamos a estar confiados en Dios. Nos falta mucho a nosotros para ser maduros espiritualmente y estamos recibiendo la leche nada más y no estamos recibiendo la palabra sólida de parte de Dios. Lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche es que es necesario, verdaderamente es necesario que tú y yo nos entreguemos a Dios. Y muchas veces decimos, si mi vida fuera distinta, o si me trataran diferente, o si me tomaran en cuenta. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cómo muchas veces en nuestras vidas hay mucha crítica, cómo hay un mal carácter, cómo hay pleitos, cómo hay tantos conflictos, celos, contiendas. Muchas veces podemos escuchar a un niño decir, no, este juguete es mío, esto es mío. Y nosotros, espiritualmente, somos así muchas veces. Despertemos de lo que estamos viviendo. Es necesario que tú y yo reflexionemos de nuestra vida y le digamos a Dios, verdaderamente yo quiero ser un hijo de Dios. Verdaderamente yo quiero cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar. Una persona gozosa, una persona alegre, no responde groseramente, no responde de una manera grotesca, sino que aprende a vivir
espiritualmente y comienza poco a poco a cambiar. Poco a poco a decir, yo estoy cometiendo este error, voy a cambiar. Yo estoy haciendo esto, voy a tratar de ser diferente. Yo estoy hablando de esta manera, quiero hacerlo de otra manera diferente. Cuando nosotros comenzamos a pasar este proceso, Dios comienza a bendecirnos y no va a ser fácil. No va a ser fácil, va a ser difícil muchas veces, pero es necesario. Es necesario que como iglesia vivamos unidos. Muchas veces queremos aparentar algo y no estamos viendo que nosotros estamos mal. Dios no quiere familias divididas. Dios no quiere familias en pleitos. Dios no quiere familias que no tengan la libertad de ser felices, de ser alegres, de poder expresarse, de poder hablar, de poder decir, Dios, tú eres bueno. Es necesario que nosotros podamos decir, Dios, tú eres bueno. Y muchas veces no lo podemos decir porque hay muchos problemas. Dios no quiere eso de nosotros. Quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice la palabra del Señor que Pedro le dijo a Jesús, Señor, todos están yendo, dura la palabra. Y Jesús le dijo, ¿tú quieres irte también? ¿A quién iremos? Le dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si queremos estar preparados delante de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que comenzar a practicarla. Tenemos que ir creciendo espiritualmente hasta adquirir una madurez espiritualmente. Tenemos que decirle a Dios, cambia todo lo que no te agrada, porque es necesario una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios les bendiga.